Bueno, en el anterior audio decíamos que estamos hablando ahora de los altares cristianos y que no había indicios precisos de cómo eran exactamente al comienzo, pero que los había, los había. Los había porque tenemos además lo que decía San Ireneo, ¿no? Sobre, sobre que el sacrificio del pan y del vino debe ofrecerse sobre el altar. Y bueno, más tarde los testimonios de altares se encuentran por todas partes, por doquier. En el siglo III, por ejemplo, más aún, todavía en el siglo IV, ahí está Eusebio de Cesarea, ¿os acordáis? Cuando hablábamos de los padres de la iglesia, ¿no? Eusebio de Cesarea, que además fue el que más recopiló, ¿no?, sobre la historia de la iglesia. Bueno, el altar, en el momento histórico del sacrificio de Cristo, cuando se cumple el sacrificio de Cristo en el Gólgota, el altar es la cruz. Es la cruz. Y como decía San León Magno, San León Magno es del siglo V, el Papa, dice: la cruz de Cristo, de ara del templo, que era el ara de la antigua alianza, ese altar, se vuelve ara de todo el universo. La cruz levanta su vuelo desde el Gólgota para llenar el universo con la fuerza salvífica del sacrificio redentor. Qué maravilla, ¿eh? Es el altar, pero que envuelve a todo el universo. Redime a todo el universo. Y para los padres de la Iglesia, el altar tiene una finalidad. Está finalizado a representar a Cristo por aquello que decíamos de la carta a los Hebreos, donde dice el autor: nosotros tenemos un altar. Por otra parte, es obvio que si no fuera por Cristo, no tendríamos altares en las iglesias. Así como en los antiguos altares de la alianza antigua, los altares eran donde se aspergía la sangre de la víctima, en sentido analógico, el cuerpo de Cristo es el altar donde ha sido asperjada su sangre. Cristo víctima, sacerdote y altar de su propio sacrificio. Ahí está la sangre. La mesa, porque es cierto, la mesa de la última cena, se vuelve altar. ¿Por qué? Porque es ahí donde sacramentalmente el Señor se da en sacrificio para nuestra salvación. Esto es mi cuerpo. Se está dando, ese pan ya no es el pan que se da en una mesa, es Él que se está dando y se da en sacrificio ofrecido por nosotros. Este es el cáliz de mi sangre, soy yo, es mi vida que estoy dando. La sangre simboliza la vida, es la vida que yo estoy dando para remisión de vuestros pecados, para justificaros, eso lo está. Entonces ya deja de ser eso una mesa, es un banquete, en todo caso un banquete escatológico para el final de los tiempos, ¿no? Donde estará ahí el cordero místico, el cordero. Pero bueno, Él se está dando, entonces ya empieza esa mesa, ya es altar. Cambia. Fijémonos cómo Él cambia todo en aquella comida pascual. Cambia el sentido de lo que se celebraba. No es una cena pascual judía, ya le da un nuevo y totalmente un nuevo sentido, porque si aquella recordaba la antigua alianza y recordaba los beneficios que Dios había hecho y cómo lo había liberado de la esclavitud de Egipto a través del paso del ángel exterminador, que lo habíamos dicho, cuando la Pascua que celebraba Jesús en aquella época, lo que celebraba el paso del ángel exterminador por Egipto. Luego, la actual Pascua judía lo ha cambiado, el pasaje ya no es del ángel, sino del mar Rojo. Pero de todos modos, Él cambia todo eso, ya no es eso. Es el pasaje de la esclavitud del pecado a la libertad de hijos de Dios.
cambia aquella comida pascual, es la nueva alianza, la eterna alianza, la que no ha de cambiar nunca. Por eso la Eucaristía no puede ser ni removida, ni cambiada, ni nada. Es tal cual y esa queda y para siempre. Y seguirá en el cielo, perdurará en una forma que no lo podemos comprender ahora. Y cambia el sentido porque desde ese momento es otra la Pascua que se ha de celebrar. Y porque hace presente anticipadamente su sacrificio. Y porque hace de sus comensales sacerdotes. Fijémonos si no hay cambio. Y vuelve a altar aquella mesa, porque está inaugurando, como digo, la nueva alianza, que la sellará con la sangre por él derramada, por él esparcida. Como Moisés que rociaba con la sangre, como decíamos, de las víctimas, el altar, en tanto tributo a Dios y al pueblo como sello de la alianza del Sinaí, él sobre el altar de su propio cuerpo de sí mismo derrama esa sangre para unirla a él, que es Dios, en esa unidad única de la Santísima Trinidad, el Dios uno y trino, y con nosotros, su pueblo. El altar donde se hará el sacrificio en un sentido, como digo, es la cruz, en otro, de acuerdo a Hebreos y a los padres, es su cuerpo. Y allí está Dios mismo en su persona y por la unidad divina, toda la Trinidad está ahí. Y de otro lado estamos los que entramos en comunión por su sangre y su cuerpo. Los fieles reunidos para celebrar el sacrificio, que es memorial, pero que también es presencia. Y aquí hago también de nuevo un excurso. Es una información, pero que creo que todo esto es útil, ¿no? La mesa del Señor en la última cena no era una mesa como las nuestras, sino una en torno a la cual los comensales se distendían. Era baja, y se ponían sobre cojines, se apoyaban sobre el codo izquierdo, y se comía con la mano derecha, y todos comían del mismo plato. Por lo tanto, el número de comensales tenía que ser limitado, porque si no, no daba. ¿Cómo iba a llegar tantos al plato y en redondo? Y había máximo 12, 13, como era en la última cena, no puede haber habido más. Porque si había más, debían hacerlo en otras mesas. Bueno. Entonces, la función litúrgica lo que vuelve al altar, ¿no? Parece que en los primeros siglos el altar era móvil. Digamos, yo decía que son muy pocos los indicios, pero parecería. Y recién en el siglo VII, con el Papa Gregorio I, alrededor del año 600, se establece en San Pedro, en Roma, un altar fijo. De eso tenemos noticias. Y se usó piedra como símbolo de Cristo, como piedra angular, que es la piedra angular, y también la roca. Y se pasa de la forma de mesa a la de verdaderas piedras del sacrificio, y sobre todo desde la alta Edad Media. Además, el altar estaba situado de acuerdo a la orientación, esto lo hemos visto, a la dirección hacia Oriente, de donde vendrá el Señor. Orar hacia Oriente era profesión de fe. Y también recordábamos, creo que lo habré dicho, que cuando se profesaba la fe, o por ejemplo en el bautismo, ¿no? El bautismo, cuando se profesaba la fe, se decía hacia Oriente. Y cuando se renunciaba a Satanás y a todas sus obras, se hacía hacia Occidente y sus pompas. Se dice que las pompas antiguamente eran también esos juegos de gladiadores y todo ese tipo de cosas. A eso había que renunciar también. Bueno, pero no quiero ir ya por otros caminos. Entonces se lo orientaba. Y a partir del siglo III fue sobre todo, se diferencia a los cristianos y los judíos quienes oran y construyen las sinagogas siempre hacia el templo de Jerusalén. En cambio, tempranamente se hizo hacia Oriente porque hacia Oriente tenía que venir el Señor de Oriente. Por eso el altar es llevado a la parte oriental del templo y así todos estaban versus Orienten, versus Deum, y así se celebraba.
Fijémonos qué antiguo era todo esto. Y el celebrar todos, el sacerdote y el pueblo, a los fieles hacia Dios, hacia Oriente. Cuando después se perdió la orientación, porque por otros motivos no se podía siempre hacer hacia Oriente, las iglesias, entonces, ¿qué se hizo? Se lo hizo hacia el sagrario, hacia el tabernáculo, donde estaba presente él. Pero claro, después con la reforma quitaron el tabernáculo, quitaron todo, bueno, en fin. Bueno, al final, ¿qué van haciendo? Van apartando el altar, se lo colocan en el ábside. Las palabras de la consagración no son audibles, como yo dije, se hacía en voz muy baja también. Y se recitaba en latín a muy baja voz. Y solo lo que veían los fieles era la elevación de las especies eucarísticas para la adoración. También hay que decir que se restringió la comunión, ¿no? Como ocurrió aún con los ortodoxos. La comunión era visual, espiritual en la elevación, que le sustituía a la otra comunión. Y es cuando empieza a exaltarse la adoración eucarística. El sagrario es colocado sobre el altar, en el centro, exaltando la presencia del Señor, que es la que hace al altar, el Señor hace al altar y a la iglesia misma. Bueno, vamos a detenernos aquí. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.